Buenos días de nuevo. Comenzamos para dar agilidad a la sesión, que ya acumula algún retraso, con nuestro segundo interviniente. En este caso se trata de don Enrique Baena Peña, que es catedrático de Teoría de Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Málaga. Es un colega con una valía inconmensurable. Es además una persona con unos valores de todos reconocidos en nuestro centro. Además como es generoso también, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito de la gestión, pues dirige el Departamento de Filología Española y ha tenido a bien aceptar la invitación de este congreso para participar en esta conferencia inaugural. Él tiene preparado un discurso muy interesante y ya me ha advertido que posiblemente se demore algo más de lo que tenía previsto con tiempo, lo cual yo le debo pedir que sea sintético en la medida que él pueda, ¿no? Así que permaneceremos aquí. El coloquio seguramente será también muy interesante porque él siempre participa, fomenta el diálogo y el debate. Así que, dicho esto, tiene la palabra don Enrique Baena. Muchas gracias. Un placer tenerla aquí. Muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Muchas gracias. ¿Se oye, verdad? Sí, no, es que en el programa figuran 20 minutos de coloquio y bueno, me extiendo a 45 o 50 minutos, con lo cual puedo hablar un poco más, ¿no? Porque hay mucho que decir, hay mucho que decir. Bueno, pues muchas gracias, señor decano. El agradecimiento también al señor vicerrector, a la señora subdirectora general, al señor embajador, a la señora cónsul, a nuestro querido decano, al profesor Gutiérrez Ordóñez, a los estimados colegas presentes, a los alumnos también presentes y señoras y señores. Con el título La conciencia literaria, espacio simbólico común entre Filipinas y España, desarrollaré mi exposición agradeciendo al comité organizador y especialmente a José Manuel de Torres, pues la invitación que se me ha dado, ¿no? En la historia de la literatura, la conciencia literaria se vincula al canon, a la norma, al modelo o al ideal que se ha ido dando por eras y épocas. Y esta forma ha constituido la percepción del estatus y sus horizontes mediante el que hermeneutas y críticos de los textos han formulado sus interpretaciones. En la antigüedad clásica, en los albores de la creación, ello respondía a una mirada virginal sin contaminación por la totalidad que representaba. Ya en la Edad Media, con San Agustín, San Isidoro o Santo Tomás, la conciencia cristiana reorganiza la propia conciencia literaria, reconvirtiendo ideas sobre la creación a propósito del autor, encarnando en lo divino la primera figuración, pero también haciendo surgir géneros inéditos como el epistolar, que aparece, entre otras circunstancias, por asuntos políticos, conformando lo que retóricamente serán las artes dictáminis, o las propias preceptivas sobre poesía. Textos históricamente posteriores, como por ejemplo el Lazarillo, emblemático en la literatura picaresca española, han sido relacionados con aquellas artes dictáminis. A la vez, si en la época clásica entendían el hecho literario con un fuerte componente de oralidad, que permanecerá en la conciencia literaria del hombre medieval, no obstante, ya en el final de la Edad Media se empieza a tener conciencia de una brecha temporal, lo diferido que se da entre lo creado y las lecturas ejecutadas un tiempo después, además del surgimiento de la lectura silenciosa con las connotaciones para la conciencia literaria que habrá de traer ese ahondamiento en el mundo interior. En el orbe antiguo, la lectura individual no formaba parte de la conciencia literaria. Es conocido, en lo afín a lo socrático, la consideración de lo escrito como algo estratégico, porque podía facilitar el fingimiento y lo mendaz, al faltarle la espontaneidad del pensar en el acto mismo del discurso, que sí respondía con más certeza a lo verdadero. El mismo Borges, en su arte poética, apela
a cómo la mayoría de los grandes maestros de la antigüedad fueron oradores. En la antigüedad y en la Edad Media, la conciencia literaria recibía los textos como creación, no como constructo. El siglo de oro, la época brillante española, con término proveniente de la mitología griega recogido por Hesíodo aludiendo a la utopía, el siglo de oro, los siglos XVI y XVII, conformando gran parte del teóricamente llamado clasicismo en la literatura occidental, constituyó para la conciencia literaria formas de construcción y, entre otras, el intento de emular y recuperar hacia el presente a los antiguos. La transversalidad del tiempo histórico, ahora deificado, proviene ya de los humanistas, quienes, no obstante, promulgaron un sueño, que era una inmensa tarea, aunque no contaron con los medios y los conocimientos para adentrarse en aquel mundo primigenio. Bebieron de esas fuentes, si bien confusamente, mezclando lo uno y lo otro, el sueño y los vestigios. En la literatura española prontamente se integran los autores de la América hispana y ya en el XVII, en el barroco, la conciencia estético-literaria se abre completamente a los territorios de América, a la vez que en este campo se producía un rediseño de las representaciones de las formas renacentistas y manieristas. Violentándose todos los modelos, sus características derivan del horror vacui y un conglomerado masivo socialmente. A pesar de mantenerse las normas, en el modo clasicista se lleva a cabo una descreencia de todo ello, lo que genera en la conciencia literaria una simbiosis entre lo oculto y lo popular, presente en los mismos grandes autores como Góngora. En ese tiempo clasicista, y paulatinamente, con autores considerados solo de las colonias, entra también en nuestro patrimonio la literatura hispano-filipina desde el siglo XVI de la mano de Julio Cejador, en su manual de los años 30, Historia de la lengua y la literatura castellana, que he consultado en el facsímil del año 72 en Gredos. En Filipinas, a partir de los dialectos anteriores a la llegada de los españoles, cuya transmisión era básicamente oral, evangelizadores y religiosos son los que desarrollan la tarea de la creación literaria, que se continuará con su propio protagonismo durante el siglo XVIII. El neoclasicismo ilustrado en este siglo introducirá en la conciencia literaria la historicidad de la propia literatura, pero también del resto de disciplinas, unida al enciclopedismo, lo que ocurrirá en el orbe hispánico también con las minorías laicas o clericales, ilustrados que creyeron haber llegado a un máximo de conocimiento y al entendimiento de haber alcanzado una cumbre, con la sospecha también de un final, por lo que a causa de ambas razones se explica el ansia de efectuar la labor de recopilación de todo el saber. Planes de estudio como los de Jovellanos en el Colegio de Gijón constituyen en España sus ejemplos docentes, conocidos por ser la base de una permanencia en la formación de la conciencia literaria en el ámbito hispánico. Formas de sabiduría canónica en lo literario que comienzan a resquebrajarse porque responden a un saber de minorías fundado en la norma de la imitación de lo objetivo frente a la norma que declara ya lo subjetivo de estirpe kantiana. La Revolución Francesa representó asimismo un cambio total que repercutiría intensamente en el advenimiento de la conciencia moderna de la literatura tras el final del clasicismo. Idealismo y romanticismo europeo trasladado a Filipinas en la segunda mitad con autores como Pedro Paterno, Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera, José Rizal o Isabelo de los Reyes, escrituras nuevas que no solo traerán la singularidad, sino también una visión mítica del pueblo, modos del costumbrismo literario que hacen entrar en la conciencia literaria la vida e historia de los innombrados, lo que Unamuno llamó personajes de la intrahistoria, que paulatinamente irán aflorando hasta hacerse personajes colectivos en la gran novela metropolitana, tumultuosa y babilónica, de Balzac, de Dostoyevsky, de Walter Scott, de Dickens o de Galdós, herederos de los antiguos épicos que dictamina ya el futuro y la forma de presentarse el espíritu de época. Por consiguiente, al aparecer un nuevo sujeto histórico en Filipinas,
al modo europeo, se produce una explosión de creatividad, fruto de las élites, como ha señalado el profesor Jorge Mojarro, partiendo de Wenceslao Retana y de su aparato bibliográfico para la Historia General de Filipinas, de 1906, y de la evolución de la literatura castellana en Filipinas, así como el teatro en Filipinas, de 1909. Pero también del sistema educativo ya recién implantado. Caen las formas absolutistas y así se da el surgimiento y la consolidación de la novela, el nuevo género polifónico que involucra especialmente a José Rizal, donde conviven personajes individuales con la multitud que se hace personaje colectivo compuesto de los distintos y desiguales niveles sociales. En el siglo XVIII, en la segunda mitad, surgen los destellos de la poética moderna. Con las postrimerías del clasicismo desaparece también una conciencia literaria en el siglo de las luces adscrita a las minorías, intermediando desde el ejercicio del poder ilustrado una idolatría de la razón que había volcado la conciencia literaria hacia lo filosófico. Sin embargo, en el tiempo que alborea, dos figuras preteridas por los neoclásicos, al considerarlos irregulares por vulnerar las reglas de la poética, habiendo sido por ellos rechazados, emergen Cervantes y Shakespeare. En Alemania, Lessing ya escribía acerca de esas dos anomalías que en realidad acaban convirtiéndose en paradigmas de la nueva literatura, ya que eran autores capaces de recoger el espíritu social en su totalidad y el prisma subjetivo, acercando la novela y el teatro a la inmensidad de la vida. La creación de ambos inicia así el camino, en singularidades, de ser consideradas obras maestras de la literatura occidental y mundial, generando a su vez mitos de infinita profundidad en la conciencia literaria moderna a través de sus personajes. En Filipinas surge en este tiempo el problema identitario que reflejará el pasado de las crónicas y el diálogo con el indigenismo. Por ello, época colonial e independencia prefiguran el ensayo que prevalecerá igualmente en este periodo. Así pues, al comenzar el tiempo de la modernidad, sin que se produjera una completa ruptura con el clasicismo antes dominante, esto es, mediante la idea de que la obra debe reflejar el mundo objetivamente y verosímilmente, ya se observa en el Quijote, por ejemplo, que nada de lo que se ve que importe es necesariamente objetivo, trayéndose la realidad a la mirada interior y refractándose de este modo la objetividad en la senda creativa de lo subjetivo mediante el simbolismo de lo antitético, según escribía e interpretaba Schlegel. Afrontando la simbiosis de la conciencia literaria hispano-filipina y el compendio complejo anterior al siglo XIX que constituyó la creación literaria abigarrada en aquellas Filipinas de historias múltiples, incluyendo lo prehispánico, en los inicios de ese siglo empezará a ser verdaderamente un perfil expresivo del escritor la lucidez acerca de su papel, de su propio papel nacional. Y será también ahora la subjetividad la que dictamine la percepción de la objetividad. Se intensifican los yoes, abriendo paso a un nuevo sujeto en el imaginario cuya identificación pasa por ver lo que ese propio yo traslada. Y de ese modo, la conciencia del autor filipino responderá entonces a la heroicidad, siendo relevante esta disposición en aquel periodo que es cuando se abre el tiempo de corte nacionalista. Lo que proviene del yo convive en la literatura filipina con los cuadros de costumbres dentro de la mitificación romántica del pueblo, que será el canonizado desde la tradición mediante arquetipos reconocibles y además ese yo se religa con la modernidad del sujeto colectivo que encara ya el retrato de la multitud y sus necesidades sociales, y en cuyo fundamento se hallaba siempre un sentimiento de solidaridad y compromiso al servicio de la causa liberal que será sucesivamente conquistada. La poética narrativa de Galdós constituirá en este sentido una cierta simbiosis con el mismo Rizal, como la influencia del costumbrismo español lo será con otros autores como el citado Paterno junto al poema
junto al poema romántico épico de estirpe hispana de Zaragoza Cano o los poemas revolucionarios de Cecilio Apóstol. En cualquier género y orientación ideológica, el yo será en sí mismo una metáfora del conocimiento, susceptible de abarcarlo todo, que supera la objetividad hasta que su propia interioridad, no exenta del saber de los predecesores, le suministra el conocimiento del mundo. Goethe escribe acerca de ello y también sobre sus conversaciones con Herder y lo que éste le aportó en su formación en el libro 10 de Poesía y Verdad. Aflora así la idea de lo personal y sus referencias que conducen a la originalidad, clave que se asentará tanto en la creatividad como en la naciente conciencia literaria y sus teorizaciones, que en el ámbito filipino tuvo la tendencia católica con el dominico Marín Morales, con réplicas posteriores a su momento desde aportaciones como la de Epifanio de los Santos, que preconizaban la creación fiel y vital, política, poniendo en marcha toda la energía interior del ser humano. En España, el movimiento romántico tarda en darse, introduciéndose primero sin notoriedad y bajo un signo tradicional, pero varias décadas más tarde, para varias décadas más tarde, producirse su estallido con fuerza y ahora con signo liberal y de progreso. Sin embargo, muy pronto surgirá la reacción antirromántica que lo hará también frente al signo liberal que adoptó. En Filipinas, de otra forma, lo romántico constituye la base del sentimiento liberador, que lo conforma el propio anticolonialismo. La poesía será el género en liza también en esta cuestión, que no obstante tendrá maneras del esteticismo modernista en poetas como Guerrero o Jesús Balmori, tal y como el orbe hispánico practicó desde Rubén Darío en la nueva lírica próxima al simbolismo finisecular francés. Por ello, lo que siguió del romanticismo en Filipinas, junto a obras modernistas estilizadas, serán las maneras narrativas de la pureza originaria, o los textos costumbristas y su elogio de lo arquetípico popular, o la poesía de corte de cariz político, revitalizándose lo primigenio y la espontaneidad del pueblo, por una parte, y que se muestra de forma idealizada, y por otra parte, desvelando en la poesía la reivindicación histórica de la buscada emancipación. Pero de otra forma, el gran romanticismo no se desarrolló abiertamente en España, como digo, aunque tengamos la obra poética de Bécquer o su conocida Guía de los Templos de España, entre otros textos relevantes. Por razones históricas y sociales, al romanticismo en España se le despojó del brillo y la fuerza que tuvo en Europa. La conciencia literaria se nutrió, empero, tanto del mito del pueblo como de las grandes ideas del idealismo mayor que representó lo romántico, es decir, la época de Goethe, según Hegel, donde se declara qué es la literatura y qué es el arte, y cuáles son las bases de la comprensión y la conciencia literaria que han llegado hasta nosotros desde ese magno momento inicial de la modernidad. Al llevar a cabo un gran compendio, como hizo Quintiliano en la antigüedad, Hegel, con una suma esencial del saber, declaró el término de un mundo normativo, memoria ya en la etapa presente, al final de un tiempo de neoclasicismo regido por la emulación y la reproducción objetiva. Idealismo y cristianismo irán de la mano desde entonces, manifestándose la verdadera historia de la energía colectiva que construye huellas sublimes en su devenir, luminarias cifradas que van jalonando la vida histórica e imaginaria del espíritu. Y así el nacionalismo filipino toma fuerza en su literatura con López Jaena o Rizal y posteriormente con Epifanio de los Santos, Jaime de Beira o Manuel Briones, todos alentados por un fuerte romanticismo. En la época finisecular, poco después, el modernismo hispánico en Filipinas, a pesar del anticolonialismo, tiene en poetas como Guerrero un claro representante. Pero ello convive con el arraigo romántico que se torna poesía revolucionaria y de compromiso y que adquirió representatividad en menoscabo de la conciencia literaria de la modernidad lírica presente en los textos como rimas malayas que debemos a Jesús Balmori, entre otros poetas,
y que se acompañarán de esa novelística de raigambre occidental y española, romántica y posromántica, nacida de los citados Paterno y Rizal, que con Noli me tangere y el filibusterismo constituye el síntoma de la diversidad en la literatura filipina, que incluye lo nativo y lo colonial, así como lo popular y lo culto, junto a lo pagano y sus traducciones o lo religioso de larga tradición desde el siglo XVI en el archipiélago. Si nos detenemos algo más en la narración, en este tiempo sobresalen los textos de carácter costumbrista, estampas y tipos próximos a cuadros de estilo periodístico, unidos a relatos más externos desde donde se traen motivos de aventuras como elementos también principales en la narratividad. Son autores reconocidos Vázquez de Aldana y su novela Sin título, o Felipe del Pan y su novela Pepín, Francisco de Paula Entrala y el cofre cerrado, etc. Lo social igualmente se refleja en estas historias, donde además la simbiosis con los estándares europeos son evidentes, desvelándose en ello asimismo formas de la identidad simbólica compartida de lo filipino y español, el tiempo que el orbe filipino se integra en los modos avanzados del progreso, con sus antecedentes y citas áureas que vienen de lejos, con Lope, con Góngora o Quevedo, que aluden siempre a Filipinas, y previamente la recogida de los misioneros agustinos y dominicos de lo prehispánico como hechos propios de literatura. Con esos precedentes ocurre esta multitud, no de imaginario compartido. Ahora bien, en este tiempo finisecular y tras más de 3 siglos de presencia española en el archipiélago, importa añadir a la conciencia literaria los rasgos contextuales, los rasgos culturales, los rasgos antropológicos e incluso geográficos que alimentan esa conciencia estético-artística. Recordemos que tras el inicio de la colonización, los evangelizadores, frente a lo que ya ocurría en Latinoamérica enseñando el español, decidieron en cambio aprender el tagalo y las lenguas nativas para evangelizar, por lo que los hispanohablantes fueron minoría, lo que se mantuvo y pervivió históricamente. Pero sí estuvo presente la lengua española en los ámbitos docentes, artísticos y literarios, así como en los comerciales y la gobernación, también en la Iglesia o el ejército. La Guerra del Pacífico y el bombardeo aliado de la famosa ciudadela intramural de Manila y su legado español, o los sucesos luctuosos de la embajada española por parte de los japoneses, fueron un final entonces para la cultura española que, no obstante, con posterioridad ha ido sobreviviendo hasta nuestros días en sus distintas formas y niveles. Los premios literarios Zobel y más recientemente el Instituto Cervantes dan carta de naturaleza a una memoria, a una pura simbiosis de conciencia cultural y literaria que se manifiesta en la lealtad y la idiosincrasia que rigen lo filipino en tantos grupos entrañados en lo hispánico. El poeta modernista Claro Recto, ante el fin de la presencia española y la llegada de la norteamericana, escribió sobre la lengua: «No morirá jamás en nuestro suelo, que así guarda tu esplendor, quien lo pretenda ignora que los templos y que mis templos y mis ágoras son de bloques que dieron tus canteras, la lengua española». ¿Y cuáles son esas canteras? Los hispanistas filipinos han venido señalándolas. El orbe católico arraigó en Filipinas con una fuerza inusitada frente a la débil implantación del cristianismo en el resto de Extremo Oriente. Subyace así a la literatura y a la creatividad filipina un espíritu que busca lo absoluto, una especie del vivir místico fundante que está presente en la enseñanza religiosa, las festividades, los patrones, los oficios, las procesiones. La vida política no es ajena tampoco al sentimiento religioso católico,
como también lo español está incrustado en la legislación filipina que tomó parte de la Constitución de la Primera República y más tarde también de la Segunda República. El Código Civil, el Código Penal, el Mercantil deben su cuño a la herencia española, tanto como lo consuetudinario y las costumbres que declaran en Filipinas un abierto sincretismo con lo español y occidental. Y eso con mayor fuerza que en ningún otro lugar asiático. Las referencias terminológicas al español, los nombres y apellidos españoles, la propia toponimia, las universidades, ateneos, colegios, testimonian junto a catedrales e iglesias esa profundidad de raíces, de canteras, en palabras del poeta, que sin duda apoya la personalidad colectiva de Filipinas en su raigambre hispánica, sin olvidar también en lo hispánico que se da en las fiestas, la gastronomía, las danzas, los bailes. Si en los momentos de emancipación el distanciamiento hacia lo español estuvo en primer plano, la llegada de los norteamericanos y paulatinamente fue convirtiendo lo español en un refugio, es decir, aquello que mantenía la naturaleza histórica y cultural de los filipinos, una reacción ante lo norteamericano. Pero la literatura hispano-filipina ya comenzó a ser marginal ante la lengua inglesa que dominó las formas nuevas implantadas. No ocurrió como en Latinoamérica, donde el modernismo en muchos sentidos es una reacción ante la invasión de la lengua inglesa, ¿no? Es decir, la exaltación de la lengua española es ponerla de gala frente a la lengua inglesa que venía, ¿no? Tanto en los versos como en las prosas modernistas, especialmente en Rubén Darío. Fue, pues, un toque de rebato frente a la colonización lingüística anglosajona que se iba extendiendo por Centroamérica a propósito del gobierno ya que se daba en el Canal de Panamá. En Filipinas, tras casi 4 siglos de presencia española, hubo conatos modernistas parecidos, pero faltó la raíz mayoritaria del habla popular española, el recuerdo que empezó a hacerse ante la invasión neocolonial del orbe norteamericano se trasladaba a los propios versos antiguos ladinos que en el siglo XVII escribían Fernando Banta o Tomás Pipín Pimpín, que escribió además una gramática castellana para uso de tagalos, ¿no? Y cuyos versos arromanzados eran mixtura de español y tagalo sobre asuntos religiosos. Interesa mencionar también, junto a los anteriores sucesos de las Islas Filipinas de Antonio de Morga, el primer viaje alrededor del globo sobre el periplo magallánico de Antonio Pigafetta, la constancia en el siglo XVII de poetas chinos hispanizados en Filipinas, como José María Micaisaj, Juan de Vera Quenllón, Tomás Chuidian, Carlos Calau y el propio citado Banta. Una curiosidad, el tiempo del medievalismo posromántico traía esos bardos antiguos que también mezclaban palabras indígenas con el español en canciones populares y asimismo en ese tiempo, que fue de emancipación de España, se recordaba a los ilustrados como Luis Rodríguez Varela, cuyas composiciones patrióticas nacían de un criollo y que a la vez buscaba formas culminantes de poesía en su Parnaso filipino. Desde la fundación de Manila por Legazpi y la colonización española de 1571, tras ser visitada las islas por Magallanes 50 años antes, por la decisión de los evangelizadores de alfabetizar y predicar, como digo, en las lenguas del archipiélago, hasta las reformas educativas de los gobernadores Mozart Ray y de la Torre entre 1859 y 1870, con la enseñanza del castellano, que es cuando, en este momento, en esta segunda mitad del XIX, que es cuando lo minoritario de la expresión literaria en español gana un gran impulso, con desarrollo en el último tercio del siglo XIX. Es evidente que su herencia prestigiosa, la del español, impele al gobierno a hacerlo en cierta medida. Lo español fue agente de la propia conciencia nacional filipina.
resurgiendo tras sus protestas anticoloniales y de emancipación en el siglo XIX, en la segunda década, cuando el neocolonialismo americano buscó erradicar lo hispánico completamente de la vida filipina, disolviéndose más tarde, como se ha dicho aquí, pues sin solución directa de continuidad tras 1945 y el final de la Guerra Mundial en el Pacífico. El deseo de abolir el Estatuto de Colonia y pasar a provincia española nació en la propia Universidad de Santo Tomás de Manila. Había llegado la modernidad con el mayor tráfico marítimo desde la apertura del Canal de Suez y el liberalismo instaurado en España en 1868, que también favoreció el intercambio de estudiantes filipinos que aprendieron la libertad de la nueva prensa en España, lo que en la colonia no era posible. Su afán, pues, fue trasladar todo ello a las islas. Pedro Paterno, en este sentido, es un claro exponente de la simbiosis en la conciencia literaria hispano-filipina. Campoamor, Bécquer, la lírica popular, siendo estudiante en Salamanca, influyen en su personalidad creadora, que se desvela además en esa gran novela Ninay, considerada la primera novela hispano-filipina. El citado Graciano López Jaena o Plaridel fueron abiertamente contestatarios desde Barcelona del abandono que sufría Filipinas por parte del Gobierno de España. Y su periódico Solidaridad fue precursor de lo que más tarde ocurriría con José Rizal, que también llegó a España, a Madrid, para completar sus estudios de medicina procedente de Santo Tomás. Su sensibilidad patriótica fue en aumento y en su periplo europeo empezó a publicar sus novelas donde ya se da la crítica a las órdenes religiosas. Las reformas no acaban de llegar a las islas, por lo que poco a poco, como ya se ve en la segunda novela de Rizal, se atisban modos de emancipación. Sin ser independentistas, a su vuelta, como es conocido, fue apresado y deportado, si bien continuó con sus ensayos muy interesantes y ejerciendo la oftalmología. Acusado posteriormente de promover la insurrección de Katipunan, fue fusilado en 1896, dejándonos antes, desde su celda, el memorable poema que nuestro querido profesor en parte ha leído y que en este congreso también habrá un sentido homenaje, ¿no? Mi último adiós. Tengo aquí unos versos, pero su figura paralela es también el cubano José Martí o Eugenio Hostos, el puertorriqueño, en su afán de reformas, de autonomía, etc. La Conferencia de París, tras la guerra de Cuba y Puerto Rico, supuso la pérdida también del gobierno de Filipinas frente a Estados Unidos. Además, también España perdió la Oceanía española, Guam, las Marianas, etc., ¿no? Con dificultades, con sentimiento de pérdida, con resistencia a Estados Unidos o también alabando a los nuevos ocupantes, como haría Fernando Pardo de Tavera. Sin embargo, las fórmulas neocoloniales de la antigua colonia inglesa en Norteamérica, basada en programas de mejora y de enseñanza del inglés, logró dominar, logró erigirse, aunque la independencia se redactaba, sin embargo, en castellano. Y en nuestra lengua siguió la campaña antiamericana, era el refugio. Si bien cuando los rebeldes pactaron la paz a principios del siglo XX, llegaron a Filipinas un innúmero de educadores americanos que suplantaron lo español, aunque había sido España la vía de la occidentalización de Filipinas y también de su modernización. Tras la crisis fin de siglo del 98 en España, en la generación del 98, como se ha citado, se abrieron otras perspectivas. Ramiro de Maeztu ya empezó a hablar de la hispanidad y entre los modernistas, de igual manera, se pronunciaba, por ejemplo, nuestro poeta malagueño Salvador Rueda. Todo ello representó una fórmula de reivindicación de la pancultura hispánica ante la continuada emergencia del orbe anglosajón y su lengua, ya casi coiné mundial. Pero este periodo, hasta los años 40 del siglo pasado, significan la pervivencia en Filipinas de un patrimonio literario, cultural y antropológico que no era posible dejarlo caer frente a la distinta cultura que se expandía en el archipiélago.
El catolicismo fue igualmente una barrera frente al protestantismo que asimismo se procuraba difundir entre la población filipina. Las élites, en buena medida, sustentaron estas orientaciones a través de la universidad o del Ateneo de los Jesuitas, hasta que, finalizado el primer cuarto de siglo, toda la vida económica debía tratarse en inglés y asimismo la instrucción pública. Según se ha venido manifestando, la resistencia de la cultura y de la literatura española, su simbiosis con la península y el mundo latinoamericano. Filipinas, ya se sabe, dependió del Virreinato de México hasta la independencia en 1820, ¿no? La resistencia fue tema principal de la literatura hispano-filipina desde entonces. Publicaciones, premios, debates y la misma fundación en 1924 citada de la Academia Filipina de la Lengua, correspondiente de la española, todo ello supuso un cierto vigor de lo español en la administración mancomunada de Filipinas con Estados Unidos, pero periclitaba la literatura en favor del inglés y los jóvenes ya en su mayoría eran anglofilipinos, por lo que su literatura empezaba a proyectarse no sobre España, sino sobre Estados Unidos. Y no obstante, en las décadas anteriores, el triunfo del modernismo fue síntoma de un llevar al esplendor el español en los poemas derivados de Rubén o de Amado Nervo, etc., como esa réplica a la penetración del inglés y su cultura, según comentábamos. Hemos nombrado a varios de estos poetas, pero eran numerosos. Hay que añadir a Apóstol, Guerrero o Recto. A estos citados hay que añadir a Isidro Marfori o a Alejo Valdés Pica, y estos poetas prestigiosos en el ámbito de lo hispánico celebraban reuniones y fomentaban lugares de encuentro como el Jardín de Epicuro, según el conocido libro de Anatole France, ¿no? El Casino Español, etcétera, donde se celebraban concursos y justas poéticas del tiempo. Fue el gran auge que se dio en los años 20 y 30. Recordemos en España las figuras de Juan Ramón, Antonio Machado, maestro de la generación del 27, y así también en Filipinas se produjo un cierto paralelismo, especialmente a través del gran poeta Ramón Escoda, uno de los grandes con referencia siempre, o sea, con influencia de Juan Ramón Jiménez, que publicó El canto del solitario, fruto de la genuina modernidad lírica filipina, más allá de censuras de tipo religioso. Escoda murió en 1967, fue coetáneo de Pedro Salinas, de Jorge Guillén, de García Lorca, etc. A su vez, despertó también el género narrativo en esta época, donde se combinaban relatos de estirpe tradicional y folclórica, hasta cuentos tradicionales o novela social en el tiempo de la independencia, también se despertó. Autores destacados fueron Enrique Laigo o Adelina Gurrea, citada aquí también. El teatro no tuvo, sin embargo, tanta trascendencia, limitándose a algunos autores que ofrecían obras en torno a la propia historicidad filipina, como Claro Recto, y otros satíricos como Severiano Reyes. Toda esta literatura en forma de cuentos, relatos, poemas, dramatizaciones, ensayos breves, fue propiciada por la prensa de filiación hispánica ante el avance de los periódicos en lengua inglesa. Periódicos como El Renacimiento o La Vanguardia se constituyeron en baluartes de lo hispánico y a la vez de la permanente hispanidad que debía poseer la independencia de Filipinas. Sin embargo, la República pro-japonesa, proclamada en 1941, discriminó completamente lo occidental, incluidas las lenguas inglesa y española, pero además con el escarnio que se produjo hacia la cultura plurisecular española asentada en Filipinas, que acabó con el suceso luctuoso citado antes de la Embajada Española, donde se dio la matanza por parte de los japoneses prácticamente de todo el personal diplomático, de todo, y ello además ocasionó un amago por parte de Franco de declarar la guerra a Japón. Fue disuadido, pero él lo intentó declarar la guerra a Japón. En la actualidad, todo lo que nos llega, incluido este congreso, testimonia que lo hispánico ha ido creciendo y que la Academia Filipina y la Fundación Zobel velan por el legado de la lengua y la literatura, tanto en la enseñanza escolar como en la universidad. Balmori, Bernabé, Recto, Enrique Laigo,
son precedentes inmediatos de autores contemporáneos que han jalonado la literatura hispano-filipina de los tiempos recientes. Entre ellos, José Hernández Gavira, Benigno del Río, con Poesía y prosa poética y diario, o Bernardo García. Como también quien fue secretario de la Academia, Jaime de Beira, o el novelista Antonio Abad, y críticos interesantes como Estanislao Alinea, que publicó la Historia analítica de la literatura hispano-filipina, además de Guillermo Gómez Rivas, de la Sociedad de Escritores Hispano-Filipinos, o Joaquín Lim Jaramillo, del Casino Español de Manila. Sin duda, estos autores, en la senda de aquellos poetas laureados como José Palma o Fernando María Guerrero o Cecilio Apóstol, que protagonizaron literariamente la Revolución junto a Rizal, produjeron en aquellas 3 décadas un máximo esplendor de las letras y las humanidades filipinas de estirpe española, con gran maestría, clásicos y modernos, a la misma altura de la expresividad mayor española e hispanoamericana. Maestría en la lengua, lirismo luminoso y plenitud romántica dan forma y concepto a estas luminarias del tiempo creador fundacional de la modernidad en la literatura hispano-filipina. Concluyendo, como en la obra dramática La ruta de Damasco de Claro Recto del año 1913, cuando manifiesta su protesta contra la obligada americanización de la juventud filipina, hoy, más de un siglo después, constatamos que el caudal filohispánico en Filipinas no ha cejado en sus ideales. A pesar de que muchos se quedaron sin esa patria que ya solo era imaginaria, no era posible silenciar el mito personal y colectivo de raíz española. Todo parecía clausurarse, pero la realidad era que retornaban en el país las formas hispánicas y así, en la década de los 50, se dieron deseos fervientes sobre el conocimiento de nuestra lengua, con ministros que así se pronunciaban, que decretaban su deseo de lo español en la enseñanza y la universidad. Lo suspendido, en cierto modo, en el tiempo reaparecía en autores de influencia lorquiana como Federico Espino Lixí, por ejemplo, un poeta junto a su círculo que fue conocido y respetado en España en los años 50. Los años 60 posteriormente significaron la pérdida de grandes poetas hispano-filipinos como Manuel Bernabé, y seguidamente el país ya constitucionalmente nacía en 1972, dejando en un modo residual nuestra lengua al entrar en la gran economía que surgía del sureste asiático. Pero en la simbolización, en el subconsciente colectivo que sustenta la cultura y en los universales que concretan la literatura, lo hispánico posee un lugar de privilegio en la memoria de todos y en los hitos creadores que han jalonado la historia cultural y literaria del archipiélago desde el siglo XVI. La fundación en 1609 de la Gran Universidad de Santo Tomás no es sino uno de los elementos primordiales que cimentan, entre otros, la conciencia literaria que también es institucional. Su marcada doctrina de tantos grupos en favor del rescate del pretérito, que no se encuentra abolido, aunque el discurso del tiempo haya sofocado en parte su espíritu literario, es uno de los síntomas que ha visto palidecer y volver a resurgir la creatividad filipina en lengua española, lo que se dio como seña de historicidad y al tiempo de modernidad, haciendo convivir sus obras con la idiosincrasia primigenia de las lenguas nativas del archipiélago. Esa inmensa minoría que mantuvo el legado y a pesar de los eclipses consigue que sea nuevamente visible en el marco internacional, engrandece el propio país, ya que su existencia nace de la impronta hispánica y en el orbe malayo su vitalidad clásica tiene el motor de la escritura y de la literatura hispano-filipina, así como en la contemporaneidad, en las sendas modernas que se constituyen igualmente como una simbiosis de conciencia cuya naturaleza desvela en la literatura la lengua española que ha acompañado al pueblo filipino desde el alborear de la época histórica moderna. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique.
Gracias por ese impresionante repaso de la conciencia literaria, del canon literario filipino, su diálogo con lo español, con lo hispánico. Creo que tenemos algún tiempo para considerar algunas preguntas, intervenciones, comentarios. No demasiado, pero algunos sí. ¿Alguien de la sala se anima? Nadie, sí. Ante todo quiero felicitar a Enrique Baena, esta fantástica conferencia que lo has llenado todo, no sé ya qué se puede decir más. Yo sí quiero añadir una cosa, creo que aporta bastante a todo este proceso de las independencias, fueron muchas, de la colonia española, que fue la influencia de la masonería. Hay un personaje muy curioso que es Trinidad Rizal, hermana de José Rizal, que era masona y la fundadora del feminismo en Filipinas. Y todo esto en un contexto donde efectivamente la masonería, fraguada desde Madrid, que se conecta con Filipinas, con Estados Unidos, toma un papel fundamental en todas las movimientos de independencia de Sudamérica y también de la colonia del sudeste asiático, ¿no? Como fue Filipinas. No sé si sabes comentar algo de esto. Yo todo esto lo he aprendido porque recientemente estuve en Vietnam, en Hanoi. Conocí a la embajadora de España en Hanoi y le reseñé una fantástica novela, se llama Los mares de la canela, y habla de todo esto, de la corriente negra, o sea, que era toda la ruta de Filipinas, México, y todo esto, que es la historia de Filipinas en sí, ¿no? No me quiero extender más, creo que has entendido mi pregunta. La masonería. Sí, Inmaculada, sí, efectivamente. La hermana de Rizal fue masona. Hubo en el siglo XVIII ya, y llegó a Filipinas, el cambio de la masonería, y se instaló muy pronto en Filipinas como en España, ¿no? Es decir, ya cuando las catedrales dejan de hacerse, la masonería, que tenía el secreto de la construcción de las catedrales, entra en crisis y se convierte o va buscando la filantropía, ¿no? Va buscando modos de filantropía antes que ese secreto de la espiritualidad fijada en lo arquitectónico. A partir de la filantropía adquieren, y en Filipinas es muy fuerte, no he hablado de ello porque claro, no se puede hablar de todo, ¿no? Pero en Filipinas gobiernan en algún sentido como en España, ¿no? Es decir, gobierna en algún sentido, por una parte la masonería y por otra parte el krausismo. El krausismo es muy importante también, iban de la mano, krausismo y masonería. De modo que todo lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX con Rizal y el movimiento anticolonial, que Rizal tampoco era un independentista, él buscaba un acuerdo y se sentó la provincia, buscaban ser provincia, pero finalmente fue acusado, ¿no? Iba en un barco, en la historia, ¿no? Iba en un barco y el barco tuvo que dar la vuelta al puerto porque querían acabar con él, ¿no? Consideraban que era el ideólogo de la insurrección. Pero krausismo y masonería van de la mano en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? El señor embajador, krausismo y masonería van de la mano. Es decir, que con el sentido de filantropía y también con toda la ideología que trae el krausismo, ¿no? Trasladado por los estudiantes que luego serán Rizal, etcétera, en España hacia Filipinas. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más por allí?
Hola, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, para empezar, por la organización de este congreso, que es un sueño, y en segundo lugar por esta charla tan amplia, tan panorámica de todo lo que ha sido la trayectoria de la literatura filipina en español. A tenor de lo que se estaba comentando sobre el krausismo, sobre la masonería y sobre Rizal, solamente quería comentar que siempre me ha llamado la atención, siendo Rizal masón, siendo Rizal, bueno, estando en conexión con el krausismo, que defendían este panenteísmo que fue declarado herejía por la Iglesia Católica, cómo después se reivindicó desde las instituciones franquistas la figura de Rizal, que es algo que siempre me ha resultado bastante chocante, siendo también liberal, independentista, ¿no? Y es, bueno, supongo que da para mucha reflexión, solamente me ha venido a la cabeza con la conversación que se estaba teniendo ahora. Sí, bueno, hubo el poeta García Nieto, que llevaba la estafeta literaria en los años 50, fue el promotor del acercamiento de la literatura, y Rizal entraba en ello como escritor, de la literatura a España. Fue el promotor de la atracción de la literatura hispano-filipina en España. Y entonces, a partir de la estafeta literaria, en los años 50, se generó un movimiento de simpatía hacia la literatura hispano-filipina que acabó, bueno, la historia es así, la propia conciencia literaria es así, es muy olvidadiza también. Mantiene formas en el disco duro, pero a la vez también olvida, ¿no? Y luego se recupera. Se olvidó, porque se asoció también a un tiempo histórico de la autarquía en España. Entonces la literatura hispano-filipina traída a España por García Nieto y la estafeta literaria quedó recogida en ese tiempo y se olvidó hasta muy recientemente, o sea, hasta ahora que empezamos a desvelarla de nuevo, ¿no? Sí, bueno, no dejó de haber fluctuación, ¿no?, entre España y Filipinas. Gerardo Diego fue en el 35 y luego se siguió escribiendo Gerardo Diego sobre Filipinas después ya en el franquismo, ¿no? Se organizó incluso, ¿cómo se llama? Había un grupo poético que organizó un evento literario también en Madrid sobre Filipinas. O sea, García Nieto era uno de varios promotores que yo creo que también estaba en lo político, que es lo que me sorprende, porque desde la literatura es un poco, pero desde lo político, la reivindicación política de Rizal en el franquismo es una cosa que siempre me ha sorprendido. Pero bueno, sí, es verdad que es olvidadizo, sí. El franquismo era polifónico. Sí, en parte sí. O sea que hubo una época en los años 70 que, no sé, Gredo, lo que se publicaba en los años 70, digamos, al margen de la política o de la autarquía o de la dictadura, por ejemplo, en los años 60 son libros fantásticos. Es decir, que muchas veces tenemos que nosotros, en fin, los que nos ocupamos de todo esto, también tenemos que saber distinguir, ¿no? En los tiempos, pues el aluvión de distintas formas que van apareciendo al margen incluso de la superestructura política, ¿no? Bueno, por mi parte también agradecer desde luego la magnífica organización de la conferencia y la magnífica conferencia que nos acaba de dar usted, que realmente súper densa, súper interesante. Pero recogiendo un poco la pregunta que ha hecho Rocío, yo me pregunto simplemente si no puede tener relación con esa idea de que Rizal no era revolucionario, que no quería la independencia y que entonces, frente a los revolucionarios, frente a los que querían la independencia, pues Rizal era muy salvable incluso para el franquismo, porque él solo era reformista, ¿no? Sí. Pienso, es una posibilidad. Sí, en parte sí. Yo creo que se reivindicó más por la literatura que por otras razones. Como también vino también José Martí, ¿no? O sea, son figuras, leer a José Martí es maravilloso, como leer a Rizal. Leer los ensayos verdaderamente es interesantísimo, y José Martí igual. Son gente de un valor extraordinario, ¿no? Seguramente por la extraterritorialidad. O sea, la idea de lo simbólico como conciencia literaria actúa fuertemente cuando se da una extopía, ¿no? Y cuando el escritor está al margen pero quiere estar dentro.
Entonces hay un vitalismo que es inmenso y que supera a los que están dentro. Y los que están dentro, para de verdad tener vitalismo, parece que quisieran salirse fuera. Muy bien, ¿alguna intervención más? Sí. Puntualizar 3 cosas que se han dicho aquí. Lo de Rizal, claro que era la segunda parte. Claro, no era independentista porque él viene a Barcelona y como médico se quería incorporar a las tropas que ya estaban en lucha en Cuba. O sea, que eso demuestra que era un patriota español, que con el tiempo se ha hecho un héroe nacional de Filipinas, pues un capricho de la historia. Si en Barcelona no lo descubren o no le vuelven a Filipinas, pues a lo mejor hubiese ido a Cuba y hubiese muerto allí y ahora mismo sería un héroe español. O sea, a veces la historia es caprichosa, ¿no? En cuanto a por qué ha desaparecido, sobre todo la lengua española en Filipinas, bueno, hay que decir que cuando Estados Unidos llega, después de la guerra estadounidense-filipina, ¿no? O filipino-estadounidense, es que hubo un genocidio de 3 millones de filipinos hablantes. Incluso de 10 años hacia arriba. Lo mataron, 3 millones, cosa que nunca España hizo. Entonces eso genera ese cambio, además de la inversión de profesores estadounidenses que envían a Filipinas, ¿no? La religión era otra cosa, la religión es mucho más fuerte y no han podido cambiarla, ¿no? Y lo último, lo de la colonia, Filipinas fue una provincia. Hubo momentos que cambió, porque esto empieza con el saber la católica, todos son provincias. Cuando llegan los Borbones a España cambian el estatus a colonia, porque ellos sí tenían colonia, los franceses, y como todos en aquel tiempo eran familias borbónicas, pues entonces se cambia. Después vuelve a cambiar. Yo he estado en el Senado de España y he visto la Constitución de 1812 y lo dice muy claro, provincia de Filipinas. De hecho, hoy en día todavía todo el país son provincias y regiones. O sea que la palabra provincia está allí todavía involucrada. Cuando llega ya, lo que ha dicho aquí el profesor, a final del siglo XIX, es cuando vuelve a desaparecer la palabra provincia y quedan como rebajados a colonia. Ahí es donde empieza todo el problema no del independentismo, sino de la reclamación, ¿no? De ser del mismo estatus, ¿no? Efectivamente, que es lo que pide Rizal, ser otro igual, ¿no? Él viene a España, ve lo que ocurre aquí, ¿por qué no puede ser? Cuando ve lo que ocurre aquí, pues yo quiero vivir en Filipinas igual que viven aquí, si soy parte de España, ¿no? Eso es lo que por eso la palabra colonia no debe aparecer nunca, porque siguen habiendo provincias en Filipinas y el estatus es de provincias, ¿no? La palabra colonia es anglosajona, no se debe pronunciar nunca, ¿no? Bueno, esto es una opinión. Sí, muchas gracias. Muy bien, exactamente es así, ¿no? Ellos también reivindicaban, porque estuvieron en la Constitución de 1812, estuvieron allí, entonces reivindicaban el hecho de estar también en el Parlamento español. O sea, que tenían el recuerdo de la Constitución de 1812 y querían estar también en el Parlamento español. Era como una herida que permanecía, ¿no? Porque los alejaba del sentimiento de gobierno, ¿no? De pertenecer de alguna forma al gobierno, ¿no? Sí. Sí, luego la lejanía también, ¿no? Porque yo hice la milicia universitaria en navales, aquellas que había antiguas, y había todavía nostalgia en los oficiales mayores, había nostalgia todavía del recuerdo de cómo un barco cada 6 meses iba de la península a Filipinas. Cada 6 meses un barco. Era como el holandés errante, ¿no? De alguna forma. Bien, si les parece, podemos continuar el debate, pero creo que para recuperar algo de tiempo, el tiempo perdido, lo podemos seguir haciendo en las siguientes mesas. Agradecerle mucho su intervención y, por supuesto, de nuevo, la conferencia tan magnífica que nos ha dado el profesor Baena. Muchas gracias.